o meterse adentro, se perderían porque adentro no hay ninguna referencia, todo es igualito para todos los caminos que tomemos, ¿sí? Por supuesto que hay varios tipos de estructuras cristalinas. Los que han estudiado metalurgia sabrán que hay, por ejemplo, estructura cúbica, cúbica centrada en las caras, cúbico centrado en el mismo centro del cubo. Bueno, también habíamos dicho que en esta simbología que estamos usando, tenemos que cada una de las rayitas que están acá representa los electrones de valencia. Acá también lo hemos dibujado, unas bolillitas esas representan el electrón con carga negativa, como tenemos ahí. Y bueno, también habíamos dicho todo esto como repaso, porque me interesa que los alumnos aprendan a verlo así, porque uno lo tiene como modelo después. Después, a nivel, todo eso que hayan estudiado con el ingeniero Amané, los niveles de energía, todas las bandas y todo eso, por supuesto que eso para los físicos teóricos les importa. En el caso de nosotros como ingenieros, a nosotros nos importa entender por qué el cristal se comporta bajo ciertas circunstancias de una forma y bajo ciertas circunstancias de otra forma. También me interesa a mí analizar, ver por qué los semiconductores presentan variaciones frente a la temperatura. Y bueno, volviendo a lo mismo, decíamos que el cristal a bajas temperaturas, el semiconductor puro, que es la estructura que estamos viendo acá en el dibujo que le estoy mostrando, puro o intrínseco, como dicen todos los autores, se comporta a bajas temperaturas como un aislante. ¿Por qué? Porque lo están viendo ahí que cada electrón es parte de la unión covalente. Entonces, supongamos, yo me concentro en el átomo del centro. El átomo del centro, como están compartiendo los electrones de los átomos vecinos, si ustedes cuentan ahí los electrones que yo he hecho en círculo, van a ver que tiene 8. Quiere decir que el átomo de silicio que está acá en el centro, él cree que ya tiene su octeto completo en su última órbita. Entonces, ese átomo no reacciona con nada y trata de tenerlo, acapararlo a todos los electrones y no liberarlo. Entonces, así como está, ese es el comportamiento a baja temperatura, este semiconductor se comporta como un aislante. Después habíamos dicho que si se le aplicaba temperatura, calor, se podía llegar a liberar un electrón, supongamos que sea este. Ese electrón queda libre de moverse. Y acá en la zona esa, como el átomo de silicio en el medio que estoy haciéndole, quitándole un electrón, se genera una carga o hueco positivo que también es libre de moverse. Entonces, si ustedes recordarán, si yo le aplicaba una diferencia de potencial, supongamos que le pone de acá el terminal positivo de la batería y del otro lado el potencial negativo. Obviamente negativo con negativo, este electrón va a sufrir una fuerza de repulsión y se va a comenzar a mover en esta dirección, hacia el terminal positivo. En cambio, el hueco es posible que el potencial negativo de la fuente ejerce una fuerza de repulsión sobre este electrón que estoy mostrándole ahí y lo obliga a saltar en ese hueco con carga positiva. ¿Por qué lo va a obligar a saltar ahí? Porque el hueco con carga positiva le va a ejercer una fuerza de atracción. Entonces se rellena el hueco y generándose el hueco para acá. Entonces, ¿qué es lo que observo yo? El proceso de dos cargas moviéndose, una positiva y una negativa. Las cargas negativas se mueven desde el electrodo negativo de la fuente hacia el positivo y las cargas positivas que nosotros llamamos hueco se mueven desde el terminal positivo hacia el negativo. Entonces, ese fenómeno que se produce cuando el semiconductor puro e intrínseco se lo somete a temperatura, se observa el movimiento de cargas eléctricas en dos sentidos, una positiva y otra negativa, cosa que ese fenómeno no se observa en los conductores. Todo lo que acabo de decir, por ejemplo, el elemento semiconductor tipo intrínseco, así puro, se utiliza mucho en electrónica como sensor de temperatura, porque a mayor temperatura, mayores pares de electrón hueco liberados. Entonces, la respuesta que tiene un semiconductor, como les decía a ustedes, es como que cuando se va aumentando la temperatura, su resistencia fuera bajando. Supongamos que sea la temperatura en grados centígrados, ¿sí?
y esta sea la resistencia en el eje vertical, entonces la respuesta que tiene el semiconductor es así, de este tipo. Quiere decir que a un aumento de temperatura, una disminución de la resistencia. Si ustedes lo quieren ver esto en forma matemática, yo diría la variación de la resistencia, o sea, la derivada de la resistencia con respecto a la temperatura, obviamente tiene pendiente negativa, quiere decir que va a ser un número negativo. Por ejemplo, será menos, por decir un ejemplo, 1 kiloohm por cada 10 grados centígrados, por ejemplo, pero negativo, ¿por qué? También porque la derivada con pendiente negativo de la recta, bueno, eso es matemática básica, estaría al revés. En cambio, un conductor, esto sería el caso del semiconductor, lo que acabo de hacer, tiene esa respuesta. En cambio, un conductor es al revés. Un aumento de temperatura aumenta su resistencia. Bueno, todo esto, algo para recordarle rápidamente, que ya lo habíamos visto la vez pasada. Después, una vez que teníamos el semiconductor puro, vuelvo a repetir que en la tecnología electrónica lo más caro del proceso es llevarlo al nivel puro que se tiene. ¿Qué pasa cuando nosotros le agregamos impurezas? Bueno, acá se lo dejo para que lo lea. Bueno, a mí cuando habla de la movilidad y todo eso, ya vamos a ver si en medio de enlace hacemos un encargo de esto, pero eso al ingeniero Manil le gusta mucho toda esta parte. Mismo los niveles de energía. Vuelvo a repetir, a mí me interesa que comencemos a aprender el manejo de los dispositivos electrónicos, ¿sí? Acá tengo material tipo N. Dice que primero habla de materiales extrínsecos, ¿sí? Ya hemos dicho que cuando digamos extrínseco quiere decir que ya no está puro el semiconductor. Ya le hemos agregado impurezas y cuando le agregamos impurezas, las impurezas que podíamos agregarles eran del tipo pentavalente o trivalente, ¿sí? En este caso, estamos poniéndole una impureza de tipo pentavalente. SB, creo que esto es el antimonio, fijé el átomo que tengo acá. Pueden ver lo que tiene pentavalente porque tiene 5 electrones en la última órbita. Otras pentavalentes pueden ser también el arsénico, el fósforo, son impurezas que se acostumbran también a usar. Bueno, cuando hacemos eso, ¿qué es lo que observamos? Que 4 de los electrones de la impureza se combinan, haciéndole creer a los átomos del alrededor que se completó ya el octeto, pero queda un quinto electrón de valencia. Este quinto electrón, al no pertenecer a ninguna órbita, a ningún enlace covalente, es más probable que se libere. Si se libera, supongamos que yo lo hago mover y se liberó para acá, acá anda ese electrón. Ese electrón es un electrón libre de moverse. Ese va a ser un portador de corriente como tienen los conductores. Los conductores tienen electrones ahí adentro que andan moverse para todos lados, porque obviamente si hay algo de temperatura, hay energía en el medio y esa energía provoca vibraciones dentro de la estructura cristalina del material. Entonces, si ese electrón se libera, como este átomo son neutros, tiene tantos electrones, o sea, el átomo de impureza es neutro, tiene tantos electrones como cargas positivas, protones en el núcleo, entonces acá deja una carga positiva, pero mire, yo la voy a hacer en círculo, así como lo hacen los autores, indicando que esa carga positiva no se puede mover. El que se va a mover es la carga negativa. Entonces, por eso es que se llama material de tipo N. N es porque si yo le aplico una diferencia de potencial a este cristal impurificado, se va a producir una corriente eléctrica como los conductores, donde se mueven las cargas negativas. También se va por ionización térmica, si hay calor, se liberará por un lado un electrón y dejando por otro lado un hueco acá. Y bueno, sumará un electrón libre que se moverá junto con los otros electrones agregados por la impureza, pero también habrá una corriente dada por el hueco que se genera en esta zona, hueco positivo. Pero a eso le vamos a llamar portador minoritario porque eso es
ínfima comparado con la corriente de portadores mayoritarios debido a las impurezas que yo le agrego al material. Entonces, por supuesto que las impurezas no son gran cosa. Creo que es una parte cada 100 millones, no me acuerdo por ahí, Lealón, acá lo debe decir, ¿sí? Ya no quiero ahondar en eso, en la parte, pero se lo diría que lo lean. Lo que me interesa a mí es que quede clarito por qué este es tipo N, porque sus portadores dentro del cristal van a ser electrones, los portadores mayoritarios, también habrán cargas positivas. Bueno, si aplicamos lo mismo, a ver acá lo dice, ¿dónde dice? Ah, bueno, algo que me olvidaba de decirle, acá lo estoy viendo, sí, por ahí se me olvida. Cuando son impurezas pentavalentes, ¿sí? O que tienen 5 valencias, a esos átomos se les llama átomos donadores. ¿Por qué? Porque donan un electrón libre a la estructura, ¿sí? Acá están los valores que les decía. Uno en 10 millones, ¿sí? Mire, se pone una impureza en 10 millones, acá lo podemos ver. Pero una impureza en 10 millones de átomos, si ustedes ven, quiere decir que si yo los pongo dentro de la estructura cristalina, los miniaturizo los alumnos, no van a encontrar una impureza cada tanto, sería difícil encontrarlo. Pero eso es suficiente como para cambiarle ya las propiedades eléctricas, no físicas, ¿no? Las propiedades, no de resistencia del cristal, ustedes a simple vista ni lo diferencian ni la resistencia mecánica, no. Las propiedades eléctricas se cambian del día a la noche porque ese cristal se vuelve conductor cuando yo hago eso, ¿sí? Bueno, acá dice también que ya lo deben haber visto, lo hemos visto la vez pasada, estamos haciendo un repaso, que si yo le hubiera puesto impurezas trivalentes como el boro, ¿sí? Acá ven claramente el boro, el que tiene impureza trivalente. En este caso, a esta impureza se le llama impureza del tipo aceptora. No se olviden que la otra era donadora. ¿Por qué aceptora? Porque a esta le falta un electrón, entonces va a tender a aceptar un electrón en este enlace. Entonces, supóngase que este electrón que está acá se libera por ionización térmica y se mete acá. Entonces, ese electrón queda atrapado en el enlace y difícilmente se mueve de ese enlace. Mientras que en el otro lado, acá en el átomo de silicio, quedó un hueco porque es una falta del electrón. Este átomo de silicio queda cargado positivamente y sería un hueco. ¿Por qué hueco? Porque cualquier electrón que se libere va a ocupar ese hueco y dejando el hueco en otro lado. Entonces, de esa forma, quedaría esto como estaría ahí. Ese hueco es libre de moverse por toda la red cristalina y cuando yo le aplique una diferencia de potencial, supongamos que le ponga positivo de acá y negativo de acá, este hueco se va a tender a mover buscando el polo negativo. ¿Cómo se va a mover? Dirán ustedes. Bueno, este electrón salta rellenando este hueco, haciéndolo desaparecer este hueco y generando nuevamente el hueco en este lado, ¿sí? Entonces, acá quedaría el hueco, ¿sí? Y del otro lado se rellenaría, y así es como los electrones saltan de hueco en hueco, pero ustedes no ven el salto de la partícula negativa, ustedes simplemente van viendo que el hueco es el que se va moviendo hasta terminar neutralizado por un electrón dado por la fuente. Entonces, si la fuente de alimentación da un electrón, supongamos, inyecta un electrón ahí, lo hace desaparecer al hueco este ahí. Entonces, a su vez, la corriente eléctrica siempre se produce así, quitando y regresando por el otro lado. El terminal positivo, ¿qué pasa si vuelve a absorber acá este electrón? Lo absorbe, generando acá nuevamente el hueco. Después, este electrón salta acá, rellenando y haciendo desaparecer este hueco. Este electrón salta así sucesivamente. Nuevamente la fuente vuelve a suministrar un electrón. Entonces, ¿qué es lo que ve el observador o el que está observando desde afuera? Porque a nivel atómico no se puede ver. Observa que las cargas positivas se generan en el terminal positivo y se van desplazando, moviéndose hasta el terminal negativo, donde mueren o son neutralizados estos huecos con carga positiva. Entonces, ¿por qué se llama
a este material semiconductor tipo P, porque los que se mueven dentro del conductor cuando yo le aplico una diferencia de potencial son cargas positivas llamadas hueco para nosotros. Y a la vez, como hemos dicho anteriormente, también se habrá producido acá dentro por ionización térmica la liberación de un par electrón hueco, del cual este hueco sumará a la corriente que decíamos anteriormente dada por las impurezas agregadas y se sumará un electrón que obviamente si la corriente de hueco se mueve en este sentido, o sea, las cargas positivas sí, la corriente de electrones se moverá en sentido contrario para acá, ¿sí? La corriente de electrones, pero la corriente de electrones van a ser muy pequeñas en cantidad comparada con la corriente de hueco, porque los huecos son la cantidad de impurezas que yo he agregado. Por eso es que llamamos material tipo P, y de ahí es que en el material tipo P la corriente mayoritaria va a ser debido a huecos positivos y habrá una corriente minoritaria debido a electrones libres o liberados por ionización térmica. De lo que estoy hablando, si los alumnos quieren preguntar algo, preguntan, ¿sí? Si no, continuamos de algo que no hayan entendido de lo que acabo de decir. Continuamos, tienen ganas de preguntar algo los alumnos. Profe, siga más. Siga nomás. Bueno, vamos a seguir nomás. Espero que estén entendiendo los alumnos, no estén durmiendo ahí atrás de la computadora. No se olviden que si se llega a cortar, ya me quedan 10 minutos. Dentro de 10 minutos se corta, nos volvemos a conectar nuevamente. Eh, sí, ya vamos a hacer dar un poquito más de concepto y ya vamos a ir a descansar porque estamos muertos. Antes de terminar, me acuerda que tomemos asistencia, muchachos, ¿sí? Como hemos tomado hace rato. Bueno, continuamos entonces. Ya tenemos el material tipo P, el material tipo N, ¿sí? Ya acá está lo que yo recién les mostraba, ¿sí? Lo pueden ver, acá lo leen con tranquilidad. Mire que tengo un flujo de hueco y un flujo de electrones ya acá, ¿no? Muy diferente a la corriente dada en los conductores. En los conductores son tan grandes la cantidad de electrones que se mueve que también debe haber flujo así de hueco que se producen dentro de los conductores que no se lo aprecia. Es imposible verlo porque es muy grande la cantidad de electrones. Entonces la corriente en los conductores es pura y exclusiva a los electrones libres. Bueno, acá lo podemos ver al material tipo P y al material tipo N. No me gusta cómo lo ha hecho este autor. En otros autores directamente la diferencia para tener en cuenta, ¿ven? Iones donadores, los iones donadores como este tipo N, mire, las cargas positivas están en buena, no está bien, sí los ha hecho, ¿eh? Mire la diferencia entre esta carga positiva y esta carga positiva. Fíjense cuál es la diferencia. La que está encerrada en un círculo, ese es el ion donador que queda, y eso queda en el átomo, ese no puede moverse. En cambio, la otra carga positiva, esta que está acá abajo, que yo les mostraba, esa carga positiva, esta que está acá, mire ahí, esa indica que es libre de moverse. Esa se ha generado debido a un par electrón hueco. Lo que acá no me está gustando, bueno, obviamente como es tipo N, todos los electrones son libres de moverse, ¿sí? Y todo esto son iones que han sido dados por las impurezas, todos los envueltos en círculos. Eso quiere decir que eso no se mueve, ¿sí? En la parte N no se mueve, solamente se mueven ¿quién? Los electrones. Y este que está acá, ustedes pueden verlo ahí, a ver si yo les pregunto cuántas cargas móviles positivas en el tipo N se pueden mover. Si ustedes la cuenta, van a dar cuenta que hay tres, alcanzo a ver yo. No sé si la ven ustedes también. ¿Sí? Una es esta, ¿ven? Acá está, ¿ven? Esa es una. Portador minoritario, lo está diciendo acá, ¿ven? Acá está otro portador minoritario. Otro portador minoritario. Quiere decir que ese se ha generado por par electrón hueco. Si se toman el trabajo y el dibujo está bien hecho, debe haber tantas cargas positivas como negativas. Eso le indica que todo el cristal este es
neutro, no tiene carga. El tipo N, lo vuelvo a repetir, es porque los portadores de carga van a ser electrones libres. Y el de tipo P, que está acá a mi derecha, es exactamente lo mismo. Obviamente, ¿quiénes son los que se mueven? Los huecos. Y todos estos huecos que están ahí, miren, ya no están, ya están los huecos sin la bolillita. Quiere decir que son móviles. Y después tengo los electrones negativos, acá estos que están envueltos en un circulito. Eso quiere decir que no se pueden mover. Son parte de qué? De los iones aceptores, como lo dice acá y lo está señalando. ¿Por qué iones aceptores? Son las impurezas que yo he agregado para que me genere los huecos. Pero también hay algunos electrones, como el que está señalando este, que está acá, mire, ahí, ese que está señalando el flechita esta, portador minoritario, donde ese electrón sí se puede mover, porque ese ha sido generado por ionización térmica. ¿Está claro? Bueno, este dibujito hay que prestarle atención para entenderlo bien, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Ya tengo dos semiconductores, uno tipo P, uno tipo N. Se lo obtiene agregando impurezas donadoras por un lado y impurezas aceptoras por el otro lado. Ahora, ¿qué pasaría cuando yo junto las dos partes esas? Mire, acá, bueno, se lo dejo ahí para que lo lean. Acá comenzamos a estudiar el primer dispositivo electrónico que vamos a ver nosotros, el diodo semiconductor, ¿sí? Que es un dispositivo de dos conductores, de dos terminales. Fíjense en que acá, ¿cómo se forma un diodo semiconductor? Bueno, como una soldadura de una parte P y una parte N. Pero no se confunda, esto cuando se forma, no es que yo agarre una parte P y una parte N y los sueldo los juntos, no. Es la misma oblea, la técnica que comenzaba, era la oblea de semiconductora pura, estaba acá. ¿Qué es lo que se hacía? Se cubría una parte acá del semiconductor que se lo oxidaba normalmente con alguna pintura, ustedes imagínense, y de ahí se hacía el dopado de esta parte, supongamos con impurezas tipo trivalente. Entonces, si es trivalente, acá voy a obtener una parte P. Después el proceso era al revés. Se cubría la otra parte que ya había dopado P y se la limpiaba esta parte. ¿Y qué se hacía? Se hacía del otro lado la impureza pentavalente. ¿Sí? Se le agrega pentavalente. ¿Y qué se obtiene ahora? La parte tipo N del otro lado, ahí. Entonces, no es que yo hago una soldadura de dos junturas, no. Todo sobre el semiconductor puro e intrínseco lo impurifico de un lado con impurezas donadoras y del otro lado con impurezas aceptoras, y de esa forma que obtengo para un lado la parte P y la parte N, como está acá, miren, ¿sí? Y ahí ya quiero que empecemos a prestar atención. Claramente puedo ver yo acá que en la parte P, ¿sí? Tengo, mire, muchos huecos. Mire, mire todos los huecos que tengo. Acá nos concentramos en la parte B. Van a ver que están muchas cargas positivas sin estar envueltas en círculos. Quiere decir que eso eran las cargas positivas móviles. Y también acá el autor lo ha dibujado, obviamente, mire, este electrón que le estoy marcando ahí, ¿ves ese electrón que le estoy haciendo un circulito? Lo ha marcado ahí indicándole que en la parte P también hay electrones libres. ¿De dónde salen esos electrones libres? Bueno, si ustedes miran, van a ver que hay dos electrones libres. Uno está acá y el otro está ahí, miren, ¿lo pueden ver? Esos dos electrones libres se habrán formado por ionización térmica. Se liberó un electrón libre y también un hueco. Ahora, la cantidad de impureza acá esquemáticamente están dada por quién? Por la cantidad de círculos negativos encerrados en círculos. Entonces tengo la parte P y en la parte N es exactamente lo mismo, pero al revés. Los que son libres son los electrones, porque no se olviden que ahí hemos puesto átomos de impureza pentavalente, del cual sobraban electrones, muchos electrones, pero también hay unas cargas positivas, ahí miren lo que estoy marcando, no encerradas en círculo, que van a ser los portadores minoritarios. Todo esto es importante porque entendamos nosotros el funcionamiento del dispositivo
que cuando le comencemos a hacer pasar una corriente, va a haber una corriente mayoritaria y va a haber una corriente minoritaria, ¿sí? En la parte P, la corriente mayoritaria va a ser dada por los huecos con carga positiva, pero también va a haber una corriente minoritaria dada por los electrones. Y en la parte N es el dual, quiere decir que va a ser una corriente mayoritaria dada por los electrones negativos y va a haber una corriente minoritaria dada por los huecos liberados ahí. Si todo está bien, los alumnos podríamos continuar, ¿sí? Antes de continuar acá, mire, claramente acá le está indicando, mire acá arriba, lo que se llama una región de agotamiento. ¿Qué quiere decir región de agotamiento? Esto es lo importante porque ese término lo vamos a usar mucho cuando vemos transistores también. Zona de agotamiento. Acá en el medio del diodo, donde están las dos junturas, acá esta línea, ahí se llama la línea de juntura, también se le llama zona de transición, también le llaman algunos libros, no sé si este autor le llama así también, región de agotamiento, región de transición. ¿Por qué para un lado están, mire, cargas todas negativas y para el otro lado todas cargas positivas? Bueno, esto es un diagrama esquemático, no se olviden que esto está lleno de átomos. Es obvio de que los electrones que son libres de moverse cruzaron a la parte P, ¿sí? Rellenándolo ¿quién? A los huecos. Y si rellenan los huecos, si cruzaron los electrones cuando cruzó para el otro lado, ya estamos todos de nuevo conectados acá, ¿sí? Vuelvo a repetir acá lo que estábamos explicando, donde dice región de agotamiento, acá esta parte. Fíjense en que por qué para un lado quedan todas cargas negativas y por el otro lado quedan todas cargas positivas. Hemos dicho que son dos junturas. Es una juntura donde para un lado hay electrones libres de moverse y para el otro lado hay huecos que también se pueden mover. Entonces, es sabido de que estos electrones saltan para el otro lado, supongamos si salta para ahí porque es libre de moverse, si neutraliza a este hueco en ese lado, al neutralizarlo, como es un electrón que saltó para el otro lado, esa parte quedaría cargada negativamente. De la misma forma, si este hueco es mover, se mueve hacia el otro lado y neutraliza a un electrón, ese hueco carga positiva quedaría
de este otro lado, como lo puede ver. Entonces, eso es lo que me está indicando acá, que para un lado queda positivo y para cada lado queda negativo. Ahora, si todos estos electrones siguen saltando para el otro lado y los huecos, va a llegar un momento que todo va a quedar neutralizado, no voy a tener partículas para moverse ahí con cargas libres, y esto no me serviría para nada. Pero ¿quién va a evitar que estos electrones sigan saltando para el otro lado? Los electrones de la parte N a la parte P y los huecos de la parte P a la parte N. Y el que evita es justamente cuando se va neutralizando acá en lo que se llama zona de agotamiento. Fíjese, ¿qué es lo que se va produciendo por un lado? Para acá se quedan unas cargas negativas que van a hacer repulsión para evitar que estos electrones sigan saltando para allá. Y de la misma forma, de este otro lado, cuando este positivo quiera saltar, resulta que se forma una barrera de potencial dada por los iones que van quedando al momento que han saltado o han cruzado la zona de transición cada uno de las partículas, de los electrones. Entonces, esto parte, ya miren, por un lado positivo y negativo, miren cómo quedó dibujado. Quedan dibujados entre círculos porque eran cargas que eran móviles, pero al ser neutralizadas no pueden moverse. Son iones que quedan ahí en la zona de transición y que evitan que sigan saltando las otras cargas. Y bueno, como la parte P y la parte N queda separada ahora por iones que no pueden movilizarse, si esa parte no tiene cargas libres, quiere decir que esa zona es aislante. Entonces, esta zona que está dibujada ahí, que la estoy rayando, claramente es un aislante para mí porque no tengo cargas móviles. No se olviden que las cargas móviles, ¿cuáles eran? Eran los electrones y los huecos que no están encerrados en circulito, en bolillitas, como decimos nosotros. Entonces, la posibilidad de que siga habiendo una corriente ahí es imposible, no hay corriente. Entonces, como yo tengo una tensión sin polarización, dice ahí, obviamente la corriente que va a circular es cero. No va a haber corriente ni siquiera de la parte P a la parte N. Por, ustedes han visto que los conductores cuando se somete a temperatura se produce una corriente errática ahí adentro. Los electrones se mueven. Bueno, acá no. Sí, se moverán las partículas en la parte P y en la parte N, pero no cruzarán ni de la P a la N ni de la N a la P una vez que llega a ese equilibrio donde se forma esa región de agotamiento. Dicho de eso, y no quiero que se olviden los alumnos, lo que estamos viendo acá es lo que se conoce como la juntura PN o NP sin polarización, ¿sí? Acá sería acá sin polarización, o el diodo sin polarización, o juntura sin polarización. Obviamente se forma esa zona de agotamiento. También algunos autores, como el Milman, le llama esto zona de deflexión. Deflexión es porque no permite que las cargas móviles salten de un lado para otro. Bueno, obviamente, si yo les pregunto quién evita, ya hemos visto en medios de enlace, estábamos viendo, tengo para un lado cargas positivas, por un lado cargas negativas, acá dentro de esto se forma un campo eléctrico que tiene esta dirección, miren, un campo eléctrico ahí. Internamente estoy dibujando esas flechas azules que le estoy dibujando, es un campo eléctrico interno que está puesto acá entre esta zona, que va del positivo hacia el negativo. Entonces, si ustedes vemos ahí, miren, si yo tengo un campo eléctrico, este es un campo eléctrico, lo estoy dibujando acá al costado. Si yo tengo de este lado, yo pongo una carga positiva, hay una carga positiva, ¿para dónde se va a tender a mover la carga positiva? Va a ser tratar de moverse para allá, la carga positiva se mueve en sentido del campo eléctrico. Y si yo le pongo una carga negativa, ¿para dónde se tendría que mover? Y el campo eléctrico va a tender a moverse en sentido contrario. Entonces, esto que está viendo acá, llévenlo acá y van a ver por qué estas cargas positivas ya no quieren saltar para el otro lado y por qué estas cargas negativas no pueden saltar para el otro lado. El campo eléctrico
que se impone en el centro de la zona de agotamiento o de deflexión va a evitar que las partículas móviles sigan cruzando de una barrera, cruzando esa barrera. Ahí se forma una barrera de potencial, ¿no? Ahí si ponen a leerlo el apunte, yo acabo de decir que se forma un campo eléctrico, lo dibujo acá por afuera, que tiene este sentido ahí adentro. Y bueno, cuando hay una barrera de potencial, de un campo eléctrico, obviamente ahí se forma una barrera de potencial, tema que ya hemos visto también ayer en medio de enlaces, si ustedes lo recordarán, ¿sí? Bueno, ahí lo pueden relacionar por todos los conceptos que estamos viendo simultáneamente y lo van a terminar de comprender por qué se produce todo esto, ¿sí? Bueno, ahí se lo dejo para que interpreten esto que está acá. Mire, esto que está acá. Fíjense en que yo lo que acabo de decir, esa barrera de potencial es especialmente para quién, para los portadores mayoritarios, o sea, los huecos, pero ¿qué va a pasar con los electrones si yo meto acá un electrón dentro de esto? Y bueno, a esa barrera de potencial va a intentar cruzarla porque ese portador, en este caso, si el campo eléctrico que está acá adentro, mire, lo voy a hacer por afuera, tiene este sentido. Si yo pongo acá adentro un hueco con carga positiva, va a tender a regresarla a la misma zona. Pero si yo pongo un portador minoritario ahí, se mete dentro de esa barrera, al portador minoritario va a tratar de hacerlo cruzar para el otro lado, ¿sí? Bueno, se lo dejo ahí para que lo terminen de entender a todo esto, después lo leen con tranquilidad. Bueno, repetir a mí los conceptos que estoy poniendo, lo que más me interesa. A eso se refiere este dibujito que está acá, ¿ves? Los flujos de portadores minoritarios, ahí dentro de la barrera de potencial esa van a ser mayores, ¿sí? Pero los mayoritarios no. Bueno, acá estaría la juntura, ya que estamos acá, el dibujito, mira, ya estaría, ¿eh? La juntura P y N, ¿sí? La pueden ver, esta sería a nivel esquemático, lo que tenemos acá arriba, a nivel esquemático, la parte P y N. Y esto que yo tengo acá ya es el simbolito del dispositivo electrónico, el primer dispositivo que vamos a ver que se llama diodo, que en forma comercial nosotros lo concebimos, o si ustedes lo han visto, es como un pequeño cilindrito chiquito, bueno, ya no deben haber visto, tiene una pequeña franjita ahí plateada normalmente, así es como este dispositivo diodo, es franjita plateada, o sea, sería ahí alineado con el símbolo como sería. Este diodo, como ya vamos a ver, me va a permitir el sentido, un paso de corriente en un solo sentido, el sentido este, que está ahí, como le acabo de decir, la flechita, ¿sí? Bien, se largó la lluvia con todo. Menos mal que cada uno está en su casa, ninguno se tiene que ir a ningún lado. Se acabaron las salidas también. Siguiendo con todo esto, lo dejo para que lo lean, ¿sí? Vamos a ver acá qué pasaría, fíjense, en cuando está el diodo o la juntura polarizado en forma inversa. ¿Por qué digo polarizado en forma inversa? Y acá estaría polarizado en forma inversa. Porque la parte N, miren, la parte N le conectamos el potencial positivo, el borne positivo de la batería, y la parte P, el potencial negativo. ¿Tá? Entonces, obviamente, cuando le aplicamos potencial inverso, fíjense, ¿qué es lo que creen que va a ocurrir? El campo eléctrico que estaba anteriormente era este sentido el que se generaba ahí adentro. Y resulta que el potencial positivo también le pone un campo eléctrico en ese sentido. Esto hace que la zona esta de agotamiento o de cargas libres se separe más todavía, ¿sí? Todos estos huecos positivos se terminan amontonando en el lado P y las cargas negativas o electrones libres en la parte N, dejando en el centro una zona de transición o de agotamiento o de iones mucho más grande. Eso evita que el flujo de corriente prácticamente sea cero, solamente va a haber un pequeño flujo de corriente dado por los portadores minoritarios, como yo les decía, que los portadores minoritarios que
se pueden meter acá adentro. Supongamos este hueco que está acá, mire, si se llega a poner acá adentro, como el campo eléctrico, no, quiero decir un electrón libre, porque el portador minoritario en la parte P es un electrón libre, ¿sí? Digamos, este que está acá, mire, este electrón se llega a poner acá, obviamente va a cruzar esa barrera fácilmente, porque va a ser atraído por esta parte P y finalmente va a ser atraído por el potencial positivo de la fuente. Entonces, esa es la razón que acá no hay una corriente de portadores mayoritarios, pero sí hay una corriente de portadores minoritarios, como lo está indicando acá la flecha. Ese portador de minoritario en un diodo real, en un dispositivo real, para que tengan idea, tiene el orden de los microamperes o a picoamperes, o sea, prácticamente despreciable para nosotros, ¿sí? Acá lo está mostrando, ¿eh? Los mayoritarios, mire, acá le dice, los mayoritarios van a ser cero, o sea que prácticamente va a haber una corriente minoritaria prácticamente despreciable cuando el diodo esté polarizado en forma inversa. Vamos a ver acá qué pasa cuando la condición de polarización es directa. Cuando la condición de polarización sea directa, miren lo de directa. Si yo pongo positivo a la parte P y el terminal negativo a la parte N, obviamente el potencial positivo de la batería va a tender a hacer una fuerza de repulsión de todos los portadores que son libres de moverse de este lado y van a ser empujados hacia la zona de transición, haciendo que prácticamente la barrera que hay en el medio o la región de empobrecimiento, como dice acá, desaparezca o se disminuya. Entonces van a comenzar a saltar los huecos para acá. Del otro lado ocurre lo mismo, porque el terminal negativo va a ejercer una fuerza de repulsión con los electrones mayoritarios de la parte N. Entonces son forzados a irse al centro todos y los electrones, junto con los huecos, van saltando y neutralizando uno a otro. Ese proceso donde un electrón salta y rellena un hueco, obviamente ahí se neutraliza, el electrón desaparece y el hueco también. Obviamente, ese proceso va acompañado de la liberación de energía. Esa energía es lo que normalmente en los diodos común no lo usamos, pero en los diodos llamados diodos LED o diodos luminosos, de ahí viene la sigla de LED, ¿sí? LED quiere decir diodo emisor de luz, ¿verdad? En inglés al revés. La D de diodo, la E de emisor, de emitter, ¿sí? La L de light sería de luz en inglés. Nada más que esos diodos son especialmente fabricados para que emitan luz o ondas electromagnéticas en el espectro visible. Entonces, ustedes han visto que hay diodos luminosos que emiten luz roja, otra verde, otra amarilla. Y bueno, están los que emiten en la zona infrarroja, que no lo vemos como es el diodo emisor que tienen los controles remotos de la televisión, ¿verdad? Eso a nivel informativo. Entonces, cuando yo polarizo en forma directa el diodo, polarizar en forma directa quiere decir que el borne positivo de la batería va a la parte P y el borne negativo a la parte N. El diodo produce una conducción, hay muchos portadores mayoritarios, la mayor corriente mayoritaria y la minoritaria es prácticamente despreciable frente a la mayoritaria. Entonces, de esa forma es como nosotros explicamos por qué el diodo me permite la circulación de corriente en un sentido y en el sentido contrario no permite la circulación de corriente. Me imagino que en algún lado acá el autor lo dice en el libro. Acá tenemos el diodo, ¿sí? Como lo estamos viendo, este es el diodo. La parte N del diodo, a ese terminal, nosotros le vamos a llamar el cátodo, ¿sí? Así nos vamos poniendo de acuerdo. El cátodo sería la parte N, y la parte P se le llama el ánodo. ¿Está claro? Bueno, la palabra cátodo ya, o ánodo, cátodo viene de cation, ya saben que cation era un ion o átomo cargado negativamente, y ánodo viene de anión, que era un átomo, un ion, del cual era cargado positivamente.
Bueno, esos son los nombres, voy a repetir eso, nos tenemos que familiarizar porque inclusive hasta las baterías por ahí, en vez de decir positivo o negativo, dicen cátodo o ánodo. ¿Cómo estamos los alumnos? ¿Estamos durmiendo? ¿Vamos, me van siguiendo o vamos al día? Sí, profe, todo bien. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta, algo que no le haya quedado claro? No, por ahora no. Por ahora no. Bueno, a ver, ya, ¿qué más sigue acá para ir terminando? Ah, bueno, acá está el modelo, ese ya lo vamos a dejar para la semana que viene, ¿sí? Pero yo voy a volver de nuevo acá atrás, mire acá, acá. Y ahí voy a ir terminando, pero esto que lo que yo hable lo van a notar porque esto es muy importante, porque cuando veamos transistores van a ver que eso que estoy por explicar nos va a complicar un poco la vida. Cuando está polarizado en forma inversa, hemos dicho que no hay portadores, la corriente no hay de mayoritario. Normalmente hay corrientes. ¿A dónde estamos polarizado inverso? Ahí ya me pasa. Acá. Ahí tenemos la polarización inversa. ¿Sí? Me he vuelto mucho. Cuando tengo polarización inversa, fíjense, acá clarito está en el dibujito, solamente va a haber un pequeño flujo de corriente dado por quién, por los minoritarios. Y si yo a ustedes, yo les recuerdo, esos portadores minoritarios, ¿de dónde salían? Y bueno, yo les decía que se debían al par de electrón hueco, que quiere decir que por cada electrón que se liberaba dejaba un hueco, generaba qué cosa, un par de electrón hueco, y dado por ionización térmica, quiere decir que esta corriente de minoritario, es función de la temperatura, eso no se olvide nunca, porque cuando veamos transistores nos va a complicar la vida, es función de la temperatura. Para que vayan teniendo datos, esa corriente se duplica cada 10 grados centígrados. Por supuesto que en un diodo que lo uso como rectificador, que para un lado va a pasar un amper de corriente y cuando se invierte la tensión va a pasar un pico amper, ya sabe que un pico amper es 1 por 10 a la menos 12. No tiene sentido tenerlo en cuenta, ¿verdad? Pero esa corriente de minoritario, cuando veamos transistores, el transistor nosotros lo utilizamos para amplificar, y bueno, ahí sí, ahí me va a complicar la vida, porque cuando el transistor esté frío y cuando se empiece a calentar el dispositivo y llega el verano, esa corriente que se va a duplicar o se va a triplicar, muchas veces va a estar conectada a un amplificador y esa corriente se va a amplificar. Si el amplificador está ganando o amplificando 100 veces, esa corriente se va a amplificar 100 veces. De ahí donde les decía que es importante y esa es la razón por la cual me interesaba a mí mencionar todo este tema, para que lo vamos teniendo en cuenta. ¿Está claro, muchachos? Entonces, cuando yo le pregunte cuál es el problema con la polarización inversa, y bueno, que aparece la corriente esa minoritaria generada por los pares electrón-hueca, hueco generado por ionización térmica. Bueno, después está una curva teórica acá, lo dejo para que lo lean ahí, miren. Esta expresión matemática, esto que está acá, ¿sí? Obviamente, eso describe la respuesta que tiene el diodo tanto en la parte positiva como en la negativa, ¿sí? Ingeniero, Sí, diga, pregunte. ¿puede repetir por favor lo del problema de polarización? Que no lo escuché bien. Sí, sí, no, le decía acá cuando el diodo está polarizado en forma inversa, que sería ahí, mire. Inversa quiere decir que la parte P está conectada a la parte N, lo ve ahí, mire, y la parte del borne negativo está conectada a la parte P. Si usted se da cuenta, la parte positiva atrae de la parte N todos los electrones y los amontona y medio, lo voy a seguir exagerando, todos los electrones los pone de este lado, porque el positivo atrae carga negativa, y la carga negativa son las partes libres en la parte N. Y del otro lado ocurre lo mismo, pero al revés. De acá va a traer todos los huecos positivos que son libres de moverse, los quedan amontonados acá, una forma de decirlo ahí,
dejando en el centro unas zonas libres de cargas móviles, mire, dejando iones de impureza para un lado N y para el lado P. Y lo único que sí van a seguir moviéndose por acá es los pares de electrón huecos que se generan acá en el centro. ¿Está claro? ¿Por qué se van a mover, se van a generar en el centro y se van a poder mover? Y porque yo les decía, mire, acá en el centro, mire, por el lado positivo y por el otro negativo hay un campo eléctrico de esta forma, ahí, ¿lo ven? No, eso sí entendí. Lo que no entendí es lo último que había dicho. Sí, sí, sí. De, Sí, sí, mire, yo se lo vuelvo a explicar de otra forma. Acá en el medio, si se libera un electrón hueco, supongamos acá, se genera un electrón de esta parte y un hueco de esta parte. Mire ahí, miren, no sé si se distingue donde estoy dibujando. Quiere decir que este positivo, el campo eléctrico lo va a mover para acá, y al otro negativo, el campo eléctrico lo va a mover para acá. Ese proceso va a provocar una corriente adentro, pero es muy pequeña esa corriente. Ahora, ¿por qué se va a producir esa corriente? Y bueno, porque se ha liberado por temperatura, por ionización térmica. Entonces, eso es lo que decía, que esta corriente dada de minoritarios, dado por la liberación de ionización térmica, es función de la temperatura. Y un dato que es práctico, de la práctica, que lo conocemos todos los electrónicos, es que esa corriente se duplica cada 10 grados centígrados. Es algo que lo usamos después más adelante para hacer cálculos, para prever que no nos fallen las cosas electrónicas más adelante. ¿Está? Eso era todo respecto a este tema, por eso me interesaba que lo veamos claramente. Bueno, volviendo acá a la expresión que estábamos marcándole acá, esta expresión es una expresión sacada también de la teoría, no sé si lo han visto con Nomanín, que me describe en una forma más o menos acertada cómo se comporta el diodo, ¿sí? Fíjense, acá la B de esto que está acá, vamos a borrarlo un poquito ahí, ahí. La B de esta es la tensión que le aplico al diodo, ya sea en forma directa o en forma inversa. Si le aplico en forma directa, esa B es positiva. Si le aplico en forma inversa, es negativa. Esta IS, que se le llama corriente de saturación inversa, mire, acá está escrito, es la corriente esa que justamente que se produce debido a quién, a los minoritarios, ¿sí? Bueno, el factor este N que aparece en la formulita va a depender si el diodo es de germanio, de silicio, hay un numerito que va a ser un 1 o un 2, a ver dónde lo dice, acá lo dice, ¿eh? Varía en 1 o 2 según diferentes factores. Bueno, los factores son esos que le acabo de decir yo, ¿eh? 1 o 2. Bueno, el KT, eso si se acordarán, tienen que haber visto con el ingeniero Amaní, la constante de Boltzmann, ¿sí? Y T, la temperatura absoluta en Kelvin. K, la magnitud de carga del electrón, son datos que ya lo deben haber visto en física. El hecho que para nosotros, a temperatura ambiente, que es lo que a mí me interesa, ¿sí? A temperatura ambiente, esta tensión va a dar una tensión que mire, está calculado que la temperatura ambiente para nosotros es más o menos a 27 grados, mire, 27 más 273, que la temperatura del cero absoluto sería 300 grados Kelvin, calcula. Para nosotros, a fines prácticos, da más o menos 25,875 milivolts. Para fines prácticos, a partir de ahora, para nosotros, el BTS a temperatura ambiente, no se olviden, eso va a ser función de la temperatura. Nosotros consideramos ambiente porque los equipos electrónicos están más o menos eso, a 30, 27, 30 grados centígrados. Esa temperatura, tensión va a ser para nosotros 26 milivoltios para que lo vamos guardando ahí en la memoria, ¿sí? Para que cuando hagamos cálculo no vayamos a buscar física ni a preguntarle a Meni cuánto era. No, nosotros como ingenieros, tanto vale BT para nosotros a partir de ahora, ¿está clarito? Porque los equipos nuestros no van a estar trabajando medio del sol, van a estar a temperatura ambiente, más o menos 27 grados, 30 grados, entonces siempre BT va a rondar para nosotros dentro de los 26 milivoltios. Bueno, miren, acá es un análisis que hace de esto. Para la parte directa, mire, lo distribuye a la fórmula esa. Esta corriente tiene el orden de los picos amperes. Entonces, en la parte directa,
quedaría esta parte de la ecuación. Parte directa quiere decir cuando los polares son directos, la parte positiva. Y en la parte inversa, sí, ya lo tengo en cuenta. Mire. Bueno, ahí estaría más o menos la ecuación dibujada prácticamente. Esto ya es la curva de un diodo real, ¿sí? La curva de un diodo real, más o menos. Después, esto va a ser lo último que vamos a hablar ya. La verdad que estoy muerto. Curva de un diodo real. Fíjense, esto no es prácticamente real. Si yo la represento, esa curva, ecuación que empezaría de acá y haría algo parecido y después igualaría con esta curva ahí, ¿sí? Pero la curva real tiene lo que se llama una tensión umbral dependiente del diodo. Mire, acá dice ecuación 1,1, unidad comercial de acuerdo a los diodos, ¿verdad? Mire, un diodo de germanio tiene más o menos, este punto arranca más o menos a 0,2 voltios. Quiere decir que antes de los 0,2 voltios de polarización directa al diodo, ese diodo no está conduciendo. ¿Ves? Toda esta zona que está acá, marcada de la curva que va desde 0 hasta 0,3, mire que eso es la tensión que le aplico al diodo. El diodo prácticamente no conduce nada. Por eso le llamamos umbral, o también le llamamos como si tuviera una histéresis. No comienza a conducir hasta que supero esa tensión. Entre un diodo, nosotros a los fines prácticos, un diodo de germanio, consideramos que esa tensión es a los 0,2 voltios. Eso vaya memorizando también porque es importante que lo aprendamos. Y los diodos de silicio, que es lo que usamos normalmente, que es el que conseguimos en cualquier mercado de electrónica, más o menos tiene una tensión umbral de 0,6 a 0,7 voltios. Entonces, mire, la curva que está acá en punteada más o menos está representando a un diodo de germanio y la curvita que está acá todo en celeste está representado a un diodo comercial de tipo de silicio. ¿Está claro los alumnos? ¿Alguna duda que quieran preguntar? Bueno, esto lo que hace acá es matemática, cómo graficar la curva que está ahí. Con eso vamos terminando los muchachos. Vamos a tomar asistencia y nos vamos a descansar o no. O no tienen ganas de descansar los alumnos. Voy nombrando y los alumnos me van diciendo si están presentes o no. Asiar está. Presente. Bien. Barroso. Bouso. Presente. Bien. Campo. Presente. Carrasco. Presente. Espinosa. García María Lourdes. Gómez Andrés. Presente, profesor. No sé qué han dicho los alumnos por ahí. Gómez, presente. ¿Me escucha? ¿Cómo? Gómez. Andrés presente. Gómez. Bien. Sí. Gramajo Cristian. Presente. Gramajo Roldán. Presente. Gutiérrez Lourdes. Presente. López Jorge. Presente. Mercado Guadalupe. Presente. Ortega Matías. Presente. Pacheco Rocío. Presente. Ramos Adrián. Presente. Rivera Ángel. Presente, profe. Romano.
Presente. Sasso Cristian, Presente, profesor. Belis Nazarena, Presente, profe. Villafañe Carlos. Presente. Bueno, alguno que no haya nombrado, que no esté todavía en el listado. Profe, Profe, disculpe. García dijo que no le anda el micrófono. García está presente, pero no tiene micrófono. García, ¿cómo es García María Lourdes? Es la única García, ¿no? Sí. Bueno, bien. ¿Alguien más? Seco, profe. Bien. Seco. Seco, vamos a ver dónde está Seco. ¿O no, esto no lo nombro Seco? No, ¿Por qué no lo tengo en la lista, Seco? ¿Qué le pasa? porque yo no entré a la primera clase, debe ser, pero estoy en el grupo. Bueno, Seco, ¿cuánto sería? Seco. Seco, Julián Agustín. Julián. Agustín. Julián. Agustín. Bien, Seco. Después mándame un mensaje al grupo, así lo puedo ver ahí. Bien. Bueno, sí, porque así lo termino de registrar con el teléfono, todo por cualquier cosa. Bueno, listo, muchachos, entonces nos vamos viendo, nos estamos viendo el martes. ¿Puede ser? Bien. Nos estamos viendo entonces el martes, muchachos. Chao, chao. Hasta luego, Gracias. profe. Luego. Hasta luego.